Hola jóvenes, si me escuchan por favor, vamos a desarrollar la penúltima clase de este semestre. ¿Me están escuchando? Tengan la gentileza. Sí, pero Bien. Si ya se puede ver, por favor. sí, profe, se puede. Ya. Quiero señalarles que para este tema no vamos a tener ningún documento bibliográfico, ya que se trata de una recolección de algunos documentos y claro, enviarles a estudiar contenidos largos creo que no convendría, sino más bien que ustedes tengan, de hecho eso les puedo enviar, no tendría problema, pero sí me gustaría más bien que al estar atentos en esta clase pudieran recoger la información necesaria y mantenerla, estar presentes sobre todo, y que ustedes puedan luego para la grabación y utilizar la grabación para concretar o aclarar alguna duda, porque su prueba se tomará tomando en cuenta estas presentaciones, ¿sí? Bien, el tema de la gestión ambiental en el Ecuador, que lo he traído acá con la intención de que después de haber abordado algunas reflexiones alrededor de las teorías que han fundamentado la Constitución, haber reflexionado algunas sobre las dos crisis existentes en Latinoamérica, las políticas biocentristas y algunas de ellas también aplicadas en el territorio ecuatoriano. Eh, Sobre la base y la continuidad y darle continuación a estos temas, creo que es muy prudente ubicar e identificar este proceso de gestión ambiental en el Ecuador desde sus elementos más básicos y reconociendo algunos conceptos que ha sido mi interés. Bien, así que vamos a empezar. Bien, para dar a conocer algunos conceptos como es mi intención en este proceso de gestión ambiental, quisiera saber qué viene a su mente cuando hablamos de este término, gestión ambiental. ¿Qué se puede deducir? ¿Qué es lo que usted deduce alrededor de este tema? ¿De qué creen que se trata? ¿Me están escuchando, por favor? ¿Estamos acá? ¿Me están escuchando? Sí, sí, Estamos profe. ya. Bueno, entonces recuperemos la pregunta. Deduzcamos de qué se trata la gestión ambiental. ¿Qué viene a nuestra mente? Cualquiera de ustedes, por favor. Es una intervención yo del Estado que es, o sea, tiene el fin de conservar la vida mediante un desarrollo sustentable, tanto para el entorno Y en como el para la sociedad. objetivo, ya puedes por favor repetirlo. ¿Puede repetirlo, dama? Es como, bueno, es la intervención, yo creo que es la intervención del Estado al momento de llevar un desarrollo o bueno sustentable que considere las medidas de vida de tanto del pueblo como del Ya. entorno. Bueno, está bien porque sí, efectivamente es un trabajo que lo tiene que realizar desde las autoridades institucionales, gubernamentales, con su personal operativo para este cometido. Por lo tanto, la gestión ambiental se especifica como aquel proceso que se encarga de controlar el impacto que puede ser generado por una actividad productiva, una actividad económica propiamente dicha,
o un proyecto de desarrollo. Ahora, ¿dónde se efectúa este proceso? En un escenario ecológico. Por lo tanto, ¿qué es ecología? Por eso quiero ir un poco rápido en estos tres conceptos. Ecología es aquella disciplina que estudia las interacciones del ecosistema, ¿sí? Y el ecosistema lo visualizamos en algunas diversidades. Ecosistema terrestre, aéreo, marino, el ecosistema rural, urbano. Bueno, todo lo que nos rodea está integrado por una cantidad de factores ambientales que construyen este ecosistema, ya sean factores bióticos o factores abióticos. Entonces, miren lo que va desarrollándose o hasta dónde tiene implicaciones la gestión ambiental. La gestión propiamente dicha va a controlar todos los impactos que se generan de estos proyectos productivos. ¿Y dónde se están generando? En un ambiente ecológico. ¿Y qué es lo que se revisa en la ecología? Son estas interacciones de los ecosistemas, ¿de acuerdo? Es así que estas interacciones ecosistémicas pueden tener la irrupción de la mano del hombre como también de desastres naturales. Y cuando existe esta irrupción, lo que se provoca es un desequilibrio. Ahora, me interesaría que ustedes entiendan estos tres conceptos sencillos. Primer concepto, la capacidad asimilativa. ¿Qué es la propiedad que tienen los ecosistemas para recibir sustancias, asimilarlas, transformarlas o eliminarlas, manteniendo un equilibrio estable de depuración natural? ¿Sí? En otras palabras, lo que queremos decir con la capacidad asimilativa es que se trata de un ciclo normal, en constante equilibrio. ¿Y por qué en equilibrio? Porque se provoca un ciclo bastante sincrónico de transformación de la materia. Si tenemos el carbono, que se encuentra en todo, ¿sí? Al menos así lo entiendo, en la alimentación en el mismo ser humano. Cuando se empieza a degradar, esto llega al suelo y es consumido por las plantas a través de la generación de átomos, ¿verdad? Y sigue un ciclo normal. Esto es lo que permite mantener el equilibrio de los ecosistemas. Es un proceso natural, ¿sí? Donde reacciona este ecosistema en sus formas de defensa, en sus mecanismos normales de dinamización y que deberán ser respetados, ¿sí? Por los externos, en este caso directamente por el ser humano. Pero cuando este ecosistema pierde estos puntos de equilibrio, que recuerden que eso es lo que estudia la ecología, ¿sí? Se provocan los estados de polución. ¿Qué es la polución? Es el ingreso de sustancias a los ecosistemas en cantidades mayores a los que exige el equilibrio ecológico sin llegar a ser tóxico. Por lo tanto, ya es la entrada del ser humano o la entrada de un problema que va a desequilibrar esta capacidad asimilativa. Pero puede ser prevenible. Por eso es que en algunos lugares se registra algunos aspectos de polución. Dicen, en este lugar empieza a haber una polución, porque ya hay el ingreso de sustancias que empiezan a dinamizar un posible hecho tóxico, ¿sí? A lo mejor la presencia incluso ya de mayor tráfico en un lugar como en un centro urbano, y cuando se denota que de una cantidad de buses el 10% empieza a provocar ciertos ya niveles de alteración al medio ambiente, entonces se puede determinar como una polución, porque todavía no es el 100%, ¿sí? Lógicamente, habrán medidas técnicas que pueden registrar en qué condición se encuentra un determinado territorio. Hay algunos que tienen mayor capacidad asimilativa. ¿Como cuáles? Como algunas zonas rurales, como algunas zonas naturales, como nuestro propio sistema
o aquellos que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el mismo Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Me refiero a los parques nacionales, a las zonas boscosas, a las reservas geobotánicas, a las reservas naturales. Todas ellas forman parte de este sistema de protección, ¿sí? Y sobre todo esas son las que reflejan mayor capacidad asimilativa. No así, por ejemplo, ya el Yasuní, que por la entrada de algunas industrias ya está reflejando más bien un problema de contaminación ambiental, que en este caso es el tercer concepto. Contaminación, por lo tanto, es el ingreso de sustancias en concentraciones tales que el ecosistema se torna tóxico y o letal para los seres vivos. Acá sí hay un nivel grande ya de toxicidad por efectos directamente ya y permanentemente de la presencia del ser humano y también las actuaciones naturales del mismo entorno. Y aquí sí tenemos la acción nociva que se provoca a través de la explotación extractivista. Y volvemos al mismo tema del Yasuní. Bueno, topemos otro tema, por ejemplo, Galápagos. Las costas de Galápagos que están siendo o que estuvieron siendo, porque hay hoy más regulado, ¿sí? Contaminados por el exceso de plásticos que se botan, ¿sí? Por lo tanto, nuestro ecosistema marino empieza a provocar cierto desequilibrio. O la pesca ilegal, provocando también el desequilibrio en ese sentido, ¿sí? Y si hablamos lo que está pasando con la erupción del volcán Sangay, la afectación a 5 provincias. Hace unos días atrás ya se registraba un nivel de contaminación alto. Los gobiernos autónomos descentralizados empezaron también a abastecer algunos lugares de la provincia del Guayas con agua, porque el agua ya desde las mismas cisternas se notaba con niveles de contaminación porque algunas estuvieron abiertas. Eso registra y eso es también un problema. Por lo tanto, los gobiernos empiezan a abastecer de líquido vital. El nivel de contaminación afecta a los centros urbanos porque también llega directamente o desata un problema de salud concomitante a lo que está sucediendo con la pandemia. Miren, y hoy a la madrugada, me parece que en estos 2 días, se evidencia un mayor dinamismo y ya el volcán Sangay ha erupcionado. Claro, y por lo tanto el nivel de contaminación se eleva. ¿Sí? Vamos a observar otros conceptos más. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Estamos? Sí, estamos bien, ya. Estos 3 conceptos más. La condición ambiental, de igual forma. La pregunta, ¿qué es la condición ambiental? ¿Cómo la deducimos? Fácil. ¿Qué percibimos como condición ambiental? A ver, voy a empezar a preguntar de acuerdo a la lista, pero algo muy sencillo. Me parece que sí podríamos responder. ¿Qué es condición ambiental? ¿Qué podemos deducir? No serán condiciones que en las que se encuentra el ambiente de lluvia, temperatura. A ver, Wendy Wambi. Wendy, ¿está acá? A ver, de paso tomo lista, pues. A ver, José Antonio Guaycha. Jefferson Cuichán. Dicen buenos días. Ya, José Antonio, entonces me va a responder a qué viene a su mente cuando digo condición ambiental. Algo muy sencillo, José Antonio. Pues pienso que llegan a ser como los aspectos como la temperatura, la iluminación o el ruido. ¿Y qué pasa con esos aspectos? Pues en el caso del ruido, pues llega a afectar en sí al ambiente. ¿Y qué tiene que ver con la condición ambiental? Todo, ¿verdad? Pero ¿qué es la condición ambiental? Como tal,
Mire, un concepto muy sencillo. Condición es una situación presente en la que se encuentra un espacio geográfico. A ver, vamos a ver entonces la definición de condición. Es un estado o característica del medio ambiente determinado en un punto específico en el tiempo. Ahora, este estado no siempre es el beneficioso o el adecuado. Puede encontrarse en condiciones y en una situación natural de capacidad asimilativa adecuada, o puede encontrarse un nivel ya de polución o de contaminación. Lo cierto es que este escenario es analizado, diagnosticado y estudiado para poder implementar un proyecto productivo, cualquiera que este sea, desde una tienda, desde un lugar de hortalizas, una escuela, un colegio, una universidad, una industria minera, una industria petrolera, la que sea, va a llegar a un lugar geográfico específico en las condiciones en las que éste se encuentre. Por lo tanto, es un estado o característica del medio ambiente determinado. Tenemos un segundo concepto, José Antonio, ya que usted se refirió, José Antonio es, sí, José Antonio, ya que usted hizo referencia al aspecto ambiental, ¿qué viene a su mente cuando digo aspecto ambiental? Ya que observó o dio a entender que sabe de qué se trata. Pues que tiene que ver con el ambiente en sí. ¿Ya? Pero ¿de dónde cree usted que se genera este aspecto ambiental? ¿O qué lo genera? Ay, Hoy le tomé la lección a José Antonio. Bueno, no hay problema, tranquilo. Hice referencia a esto porque usted manifestó algo. El aspecto ambiental es un segundo concepto para lo cual es importante entender de que en cualquier actividad productiva se ejerce un proceso. Y un proceso es la suma de acciones y actividades. Y estas actividades van a provocar una presión ambiental que a la larga y progresivamente provoca una presión planetaria. Por estas actividades que normalmente, miren, se promueven en organizaciones privadas y organizaciones públicas con la idea de permitir el procesamiento de una materia prima y volverlo un producto, o de una acción administrativa y volverlo en un servicio. ¿Sí? Por todo este proceso se provoca estas presiones que las acabé de mencionar y las podemos revisar aquí en color anaranjado, no sin antes revisar esta definición. Elemento de las actividades, lo que les decía hace un momento. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o pueden interactuar con el medio ambiente. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos que los aspectos ambientales provocados por el ejercicio de todas estas actividades que se provocan para optimizar el producto, para poderlo obtener de una manera más rápida, para mejorar el servicio, visto desde la intención económica de las empresas y organizaciones, provocan a la vez estos aspectos ambientales. En este caso, el consumo, la emisión, el ruido, el vertido, el residuo. Y a la vez, sí, que se generan estos aspectos ambientales, la suma de ellos o puede ser uno de ellos provoca el impacto ambiental. Definamos. Cambio en el medio ambiente, ya sea beneficioso como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. La suma de todos estos aspectos ambientales, como también la incidencia de uno de ellos, provocan impactos ambientales como el consumo, el agotamiento de nuestros recursos, las emisiones, la contaminación del aire, el ruido, la contaminación acústica, el vertido, la contaminación del agua y el residuo
la contaminación del suelo. Por lo tanto, la condición ambiental, cualquiera que ésta sea, va a ser más afectada. Si ya estuvo afectada en el momento en que ingresó esa organización, sus impactos ambientales podrán ser seguramente mucho más profundos. Pero si no, o la condición ambiental era la adecuada, pues lo que vamos a provocar son claros impactos ambientales porque ha sido generado debido a todos estos aspectos ambientales que fueron presionados por las acciones del proceso mismo de esta industria. Así va a ser la revisión lineal que hacemos del origen que va a provocar el impacto ambiental. Ahora, como su definición lo mantiene, sí es un cambio al medio ambiente, pero dice, puede ser ya sea adverso o beneficioso, porque es aquí donde las industrias, gracias a la regulación que provoquen sobre ellas, en la búsqueda del desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible, que ya lo vamos a visualizar, pueden hacer los cambios necesarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Revisar los procesos y, por lo tanto, las actividades. ¿Para qué tendrían que revisar los procesos y las actividades, señores? ¿Para qué tendrían que hacerlo? Deductivamente, ¿para qué? A ver, Antonella Chamorro. Sí, profe, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Para qué habría que regularse y desde la organización o industria tienen que revisar sus procesos y actividades? ¿Para qué? O sea, en mi punto de vista tienen que revisar esto para no afectar a la naturaleza, porque como usted dijo, puede causar un gran impacto ambiental, porque si no se toman las medidas necesarias, esto, como dije anteriormente, afecta mucho a la naturaleza y nosotros debemos respetar todo lo que la naturaleza nos está dando. Por lo tanto, relacionando al tema que estamos viendo, se va a revisar, se va a regular para reducir los aspectos ambientales y, por lo tanto, el impacto ambiental. Esa es la intención. Y los procesos de gestión ambiental eso buscan. Por lo tanto, algunas industrias tendrán que mejorar el servicio de transporte, la calidad de gestión de residuos. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos dos aspectos están provocando mayores niveles de contaminación que está a la vez alterando el equilibrio del ambiente o del lugar donde se encuentra esa organización o esa empresa. Aquí tenemos ya la normativa legal y sí es importante considerar, gracias Antonella también por su participación, tenemos que considerar a la Constitución de la República. Primer basamento legal. Les decía hace un tiempo atrás que esta Constitución se la denomina verde, Constitución verde, y es o ha sido analizada externamente como una de las mejores, muy propositiva y que tiene un enfoque de desarrollo sostenible. Y que incluso algunos han mencionado, algunos criticándola y otros también atribuyéndole muchas cualidades, pero han mencionado que tranquilamente podríamos los ecuatorianos estar bajo esta Constitución 100 años. Miren esta percepción que alguien tuvo. No obstante, bueno, también ha sido sometida a algunas críticas, como les he dicho, pero en ella se encierran una cantidad de mandatos importantes al respecto de fortalecer identidades, derechos colectivos, derechos del buen vivir, ¿sí? Derechos intrínsecos de nuestra naturaleza, regulaciones sobre ella, prohibiciones al respecto de algunas actividades de uso comercial que se le ha dado a la naturaleza. Es decir, una cantidad importante de acciones que ha permitido, gracias a esta constitucionalidad, ha permitido que se puedan tomar acciones de defensa y de recuperación de derechos. Pues bien, como les decía, una carta magna enfocada hacia el cuidado ambiental.
Tenemos una segunda legislación, que es la Ley de Gestión Ambiental, que fue más bien reemplazada por el Código Orgánico del Ambiente. Hoy, bueno, hay más códigos, ¿no? Como cuando hablamos del Código de Salud, por ejemplo. Así también tenemos el texto unificado de legislación ambiental, TUSMA, ¿sí? Que es una cantidad de libros que revisan también algunos elementos del proceso ambiental en el Ecuador. Y que gracias a ellos también pues mucha gente se fundamenta para revisar algunos derechos del ambiente y revisar en determinadas acciones, ¿sí? Que les permitan analizar algunos aspectos de tipo técnico que de estas emerge, algunos aspectos de tipo legal, algunas fundamentaciones que puedan servir en la defensa de algún lugar del ambiente. Y normativas, acuerdos y ordenanzas que han sido más bien algunas regulaciones que se han dado a este mismo texto unificado. Pues bien, analizando la Constitución, 3 artículos principales, que en algún momento ya lo habíamos mencionado. Artículo 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, está en negrillas, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir suma causa. Les pregunto, cuando hablo o coloco en negrillas, ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ¿qué espera tener el Ecuador? ¿Qué concepto del que habíamos hablado, uno de los 6 conceptos a los que nos referimos, quiere el Ecuador? No va a ser la contaminación, lógicamente, ¿sí? O no va a ser el impacto ambiental. Por lo tanto, ¿qué tipo de concepto o qué concepto del estudiado se refleja en esta intención? Cuando queremos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Cuál de ellos? A ver, les escucho. A ver, Juan José Pinto. Juan José está. Rocío Salgado. Sí, creo que se me escucha. Hola, Juan José, sí. Le escucho, Juan José. Sí, yo creo que se refiere a la capacidad asimilativa. Ya, nada más. Eso nomás quiero saber. El artículo 14 destaca ese intento porque para vivir en un ambiente sano, sí, es que permito también este derecho intrínseco de la naturaleza a que se mantenga en este entorno natural, equilibrado, constante, donde se resalte el derecho de un ambiente, de un ecosistema a vivir de manera equilibrada y que va a repercutir en acciones sostenibles. Y cuando hablo de acciones sostenibles, me refiero al eje social, al eje de la sociedad que va a vivir en un ambiente adecuado. Y eso es lo que registra este artículo 14. Vivir en este ambiente equilibrado que refleje esta capacidad asimilativa, como una capacidad básica que nos ofrece nuestro medio ambiente y que es importante respetarlo, considerarlo, regularlo. El artículo 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación en armonía con la naturaleza. Vuelve a insistirse en este artículo, ¿sí?, la necesidad de mantener nuestro ecosistema constante y en un punto de equilibrio importante. El artículo 83, que va a fortalecer el 71 también, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Se vuelve a insistir en este aspecto que va a ser más bien de apoyo a los colectivos y a la sociedad, ¿verdad? Ahora, con respecto a este texto unificado de legislación ambiental, me refería a este grupo de libros del 1 al 8, y cada uno de ellos tiene un referente ambiental. La autoridad ambiental, gestión ambiental, régimen forestal,
biodiversidad, gestión de los recursos costeros, la calidad ambiental, Galápagos, por ejemplo, el régimen especial para Galápagos del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónica y Coray. Miren cómo están integrando esta cantidad de documentación. Entonces, cuando se quiere tratar un tema de Galápagos, hay un régimen especial para ello. Un término en la Amazonía, hay un régimen especial para ello. El problema de la deforestación, hay un régimen forestal. Quiero ver el problema de Yasuní. Entonces, trabajaré con el libro 2, trabajaré con el libro 4, trabajaré con el libro 3, trabajaré con el libro 6. ¿Sí? Todo dependerá de dónde van a trabajar los grupos, dónde se va a trabajar en cuanto al estudio, dónde va a trabajar un abogado también, dónde van a trabajar las colectividades, para que puedan tomar estos libros como una ayuda que pueda mejorar el conocimiento o la información al respecto de estos elementos que se quieren tocar, ya en cualquier situación, en cualquier condición. Ahora, estos textos y estos libros han sido reemplazados por el Código Orgánico del Ambiente. Sin embargo, aún se los sigue utilizando para los procesos de gestión ambiental. Indicadores de desarrollo. Aquí no voy a poner indicadores de desarrollo sostenible. Aquí lo voy a borrar. Entonces vamos a visualizar dos indicadores de desarrollo. El uno, el desarrollo sustentable. Proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas, conservando y protegiendo los recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras, lo dice la ONU. Vemos aquí que hay dos ejes importantes para reflejar la sustentabilidad. Lo económico, ¿sí? Satisfacer los requerimientos a este nivel y proteger los recursos naturales. Dos ejes de trabajo que en su momento se instaron al gobierno desde las mismas declaraciones y acuerdos mundiales a que los estados trabajen en pro de fortalecer esta vinculación. Y esta vinculación es de injerencia donde la característica de viabilidad, ¿sí? Permite hacer un ejecute de cuidar nuestros recursos naturales. No solamente entendiendo a una población desde sus requerimientos propiamente económicos, sino que toda acción pueda provocar un trabajo que procure menos impactos a nuestros recursos naturales. Por eso es que ya se empezó a hablar de las acciones de preservación, de cuidado, de prohibir el tráfico ilegal de especies y algunas acciones políticas importantes, pero trabajando en estos o desde estos dos y para estos dos ejes. Ahora bien, el desarrollo sostenible que menciona es un proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras, lo dice la ONU. Se abren dos ejes importantes, social, la parte social, y de diversidad cultural. Y ya no se lo denomina como un recurso natural, sino que se habla del medio ambiente. Bien, efectivamente, sostenible, ¿sí? Viene de este ejercicio importante de fortalecimiento de la sociedad, por eso es sostenible. Con esto se les insta a los estados y a las empresas en procura de buscar ese anhelado crecimiento, desarrollo económico, que ejecuten acciones en beneficio del medio ambiente, como de hecho acá ya se establece y que por lo tanto bajo la legislación va a entrar en defensa esta vinculación y se va a regular, pero a la vez también se les instan a las empresas sobre todo y organizaciones que trabajen en pro de fortalecer la diversidad cultural, respetarla y fortalecer las acciones coadyuvantes a la sociedad. Ahora, por favor, ¿me están escuchando acá? ¿Estamos acá? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ahora, es importante comprender de que la regulación entre estos dos ejes sí lo hace el Estado, ¿sí? Pero con respecto a aquellos indicadores sociales que deben ser cumplidos también por las empresas, no es de obligatoriedad desde el Estado para ellas, para las empresas. El Estado
no les obliga a las empresas que tengan que ejecutar acciones sociales. Es de una acción voluntaria de ellas. Aun cuando en la ficha ambiental que ellos presentan sí denotan ciertas intenciones de seguir o apoyar a las organizaciones territoriales cercanas o a los lugares de las comunidades o el barrio, la ciudadela, donde se va a colocar determinada empresa. Pero eso, como les digo, no lo puede obligar el gobierno. Pero sí, la empresa lo puede hacer de manera voluntaria. De hecho, hay un registro externo que insta a las organizaciones privadas a que puedan ejecutar más acciones para promover un trabajo en bienestar de la sociedad y los colectivos. ¿Sí? Bueno, entonces es importante rescatar de que, si bien es cierto, tenemos una constitución muy sostenible con esa intención y con ese propósito, pero también es cierto de que nuestras acciones en políticas públicas están reflejando más un desarrollo sustentable. Factores ambientales, los tres aspectos que acabamos de denotar, que se promueven desde la sostenibilidad y la unidad, lo que les decía hace un momento, de la economía con el medio ambiente, es este punto importante de viabilidad. ¿Qué quiere decir? Que todas las actividades ejercidas desde los ámbitos, desde este enfoque, no tendrá que afectar al medio ambiente. Por lo tanto, si puedo garantizar la viabilidad de este proyecto, ¿cuándo se garantiza? Cuando cuide de que todas mis actividades del proceso reduzcan los impactos, los amortigüen y garantice de alguna manera que también serán remediados. Así también el medio ambiente y la sociedad tienen un punto importante, el respeto, la responsabilidad, porque esto les permite mantenerse en un estado de equilibrio y de armonía. Esta relación permite que podamos tener una condición adecuada de capacidad asimilativa. Económico y social, porque las organizaciones, como les digo, las empresas, las industrias, si bien no están forzados y obligados a destacar este elemento social, pero sí como parte de sus acuerdos lo pueden hacer. ¿Para qué? Para promover mayores procesos de equidad en la distribución de la renta. Dentro del medio ambiente observamos estos factores ambientales como los bióticos. Cuando hablamos de los bióticos nos referimos a seres humanos, animales, a plantas. Los abióticos, en este caso el suelo, el clima, el aire, la energía solar, el agua como elemento vital, y tenemos también a los paisajes y las unidades de paisajes. En lo social y cultural, y en lo económico, lo propiamente dicho. Ahora bien, para poder satisfacer una necesidad, por favor, si me dan la hora, tengan la gentileza. No tengo aquí cercanamente... 9:53, profe. 9:53, ya vamos terminando entonces, por favor. Sí, entonces para satisfacer una necesidad es necesario, para poder hacer un proceso de gestión ambiental, se provoque un ciclo de estudios del impacto ambiental desde que inicia el proyecto hasta que éste fenezca. Así podemos ver la primera etapa de prefactibilidad, una segunda etapa de factibilidad de proyecto, tercera etapa de diseño definitivo, cuarta de ejecución, quinta de operación y sexta de abandono y retiro de tal proyecto. Como les digo, sea de una categoría 1 o sea de una categoría 2, 3 o 4. Bueno, ya vamos a ver de qué se trata esto. Ubiquemos por etapas. La prefactibilidad, requisitos. En lo económico, se deben dar a conocer los costos directos o indirectos como gastos de operación. Así también en el financiamiento, las fuentes de ingreso, es decir, de dónde se obtienen estos recursos o de dónde se van a obtener. En lo ambiental, se presenta un certificado de no intersección. ¿Qué quiere decir este documento? Es un documento que a mí me indica qué es lo que voy a intersectar o qué es lo que no debo intersectar. Perdón. Ya. Entonces, este proyecto productivo que se presente no tiene que intersectar con aquellos lugares
que forman parte, por ejemplo, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o no tiene que intersectar con a un ambiente en condiciones favorables, ¿sí? Por lo tanto, este certificado se entrega desde el Ministerio de Ambiente una vez que es analizado dónde quiere ser ubicado. 2. Llenar la ficha ambiental. ¿Qué es este documento? Esto es como un currículum vitae de la empresa. ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus enfoques? Sus propósitos, sus objetivos, elementos técnicos que deben reflejar, numéricos que se tiene que reflejar de esta empresa, así también los lugares donde o los lugares que se encuentran aledaños a este lugar, a esta futura empresa, perdón, por ejemplo, bosques, manglares, qué nivel de fauna urbana existe, la misma sociedad asentada en ese lugar, colectivos territoriales, es decir, una gran cantidad de elementos, tanto internos de la empresa como externos a ella. La categorización del proyecto, lo que les decía hace un momento. ¿Qué categoría tenemos? Pero para esto tiene igual que ser revisado y asesorado desde una organización, para lo cual se utiliza también en este aspecto uno de los libros que ya había referido de trabajo. En este caso, el libro 6 que habla sobre la calidad ambiental, ¿verdad? Así, en este libro podemos encontrar esta categorización, pero eso les haré conocer la próxima semana. La factibilidad. Aquí vemos en lo económico, mayor detalle del costo y del presupuesto. En lo ambiental, el estudio de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir un estudio de impacto? Es analizar todos los aspectos ambientales que van a provocar un problema de este mismo tipo ambiental. Ver todo lo que pasa, valorizar los impactos en este caso. Pero para ello hago un estudio de tipo cualitativo como cuantitativo. Entonces, cualquier industria, cualquier institución deberá presentar este estudio de impacto ambiental, lógicamente tomando en cuenta también en qué categoría se encuentra, porque no todas las categorías deben presentar este estudio de impacto ambiental. Ahora, para esto hay una matriz de valoración con algunas variables y algunos indicadores que permiten definir estos niveles de impacto. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Estamos acá? Sí, profe, sí se le escucha. Bueno, ok. En el diseño definitivo en lo económico, el análisis financiero y el económico real, ¿ya? El ambiental, plan de manejo ambiental en base al estudio de impacto ambiental. El plan de manejo es más bien un estudio de tipo cualitativo. Son una cantidad de acciones que deben estar registradas y que van a manifestar cómo minimizarán, cómo reducirán, cómo eliminarán incluso algún impacto ambiental. O en su defecto, cómo lo pueden compensar. Si bien es cierto, el estudio habla sobre los aspectos ambientales, aquellos que van a impactar ambientalmente, por lo tanto, deben presentar un plan de manejo ambiental. ¿Qué hacer cuando esto se produzca? ¿Qué acciones se van a tomar para poderlos minimizar, como les dije, o eliminar, o como finalmente también les comenté, o compensar ese impacto ambiental? Esto mucho más para aquellas industrias grandes, ¿no? que definitivamente sus aspectos ambientales van a ser muy fuertes y van a provocar estos impactos. Y tendrán que responder al Estado cómo van a atenuar estos problemas, cómo los van a eliminar o cómo se va a remediar una vez que se retiren del lugar o en su proceso. Como vimos este tiempo con ustedes, vimos el caso del derrame del crudo de petróleo, ¿verdad? En el río Napo y el río Coca. Es ahí donde nacen algunas preguntas. ¿Será que, si bien es cierto, presentaron un estudio de impacto ambiental, un plan de manejo ambiental, pero ¿hasta dónde este plan de manejo se cumple en su atención integral? Y a lo mejor estos planes de manejo están
determinados bajo clara atención técnica de lo que tendrán que hacer en caso de un problema como esto, pero a la vez también todas las acciones, que esto les llevará algunos costos, y aplicar algunas acciones de remediación inmediata. Sin embargo, aun cuando se afecte, imagínense en afectar a ríos, poder utilizar un procedimiento técnico de alta magnitud para reducir en lo posible este impacto, yo creo que es complejo, y que de hecho países con un gran nivel tecnológico lo podrían reducir a máxima escala de lo que se está haciendo. ¿Sí? Pero claro, como les dije, en cambio, la voluntad para poder atender a las organizaciones territoriales de estos lugares no es necesariamente una obligatoriedad para las empresas, pero sí es una obligación moral, que sí considero está dentro de los acuerdos. Considero que sí está dentro de los acuerdos y que está vinculado no solamente a enfrentar, cuando se produzcan estos problemas, enfrentar con ayuda o asistencialismo o asistencia, sino provocar acciones de servicio público, programas de ayuda bien establecidos. Es ahí donde sí podríamos hablar de sostenibilidad y se obtiene la licencia ambiental. A ver, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, ahí ya se le escucha. A ver, ¿desde dónde? A ver, ¿vieron por favor este cuadro? No, profe, todavía no. A ver, desde aquí. A ver, terminemos. A ver, esto ya vieron, ¿verdad? Les aclaré sobre el certificado de intersección, esto ya vieron tranquilamente. Esta presentación la vieron. Sí, profe. A ver, la de acá. Del diseño definitivo, de la etapa del diseño, por favor. En eso estábamos. Ya. ¿Les había dicho qué significa un plan de manejo ambiental? No, profe, justo a eso iba y se Ya. le cortó.
A ver, ya, el plan de manejo ambiental, les decía que está sobre la base del estudio del impacto ambiental. El estudio hace referencia a todo lo que tiene que analizar una empresa para poder manifestar, en este caso a las autoridades gubernamentales, cuánto puede impactar ambientalmente la incidencia de sus actividades. Por lo tanto, el plan de manejo ambiental lo que va a hacer es, sobre la base del estudio del impacto ambiental, a proporcionar todas las acciones que van a minimizar estos impactos ambientales, que ya el estudio de impacto lo planteó, lo manifestó. Con el plan de manejo se va a enfrentar los procesos de remediación en caso de que estos impactos ambientales se manifiesten, ¿de acuerdo? Y así de esa manera se obtiene la licencia ambiental. Luego tenemos en la ejecución del plan de manejo ambiental para reducir estos impactos, lo que les acabé de mencionar, y actividades al finalizar el proyecto. En operación, la ejecución del plan de manejo ambiental para reducir impactos y actividades de mitigación del proyecto. Por ejemplo, en este punto, el OCP ha estado operando. Y recuerden ustedes lo que habíamos visto con el problema existente por el derrame del crudo de petróleo en el río Napo y en el río Coca. Es ahí donde nace siempre la inquietud sobre que si el plan de manejo ambiental para reducir estos impactos realmente se cumple a cabalidad. Ahora, cabe señalar también que el plan de manejo registra el hecho no solamente de remediar ese lugar, sino que si de no poderlo hacer, puede compensarlo en otro lugar que también esté relacionado con el ambiente. Y eso es uno de los problemas que tenemos hasta el día de hoy, porque la gente exige no indemnizaciones, sino que se arregle la situación de estos ríos. Y claro, nos damos cuenta que una afectación en un río necesita de un alto nivel de procedimiento técnico y tecnológico. Bueno, el abandono y retiro, la ejecución de actividades de retiro del proyecto. ¿Sí? Voy a quedarme ahí mejor con ustedes para revisar este aspecto, más bien la próxima semana. Me hacen acuerdo que no hemos visto con ustedes esta matriz de categorización. Por favor, si me ayuda, no lo olviden esta parte. Y ahí continuamos la segunda parte de lo que implica la gestión ambiental. Hasta aquí, jóvenes, nos vamos a quedar. Espero, por favor, que estén muy claros en cómo elaborar el trabajo en grupo. ¿Sí? Espero que estén muy claros de cómo, me parece ya les había explicado de cómo debe ser elaborado para que presenten un trabajo bien hecho. Sí, Yesenia, le escucho. Buenos días, profe. Disculpen, con mi grupo teníamos la inquietud si es que en la parte de subdivisión podemos realizar un mapa conceptual, un pequeño mapa conceptual o necesariamente solo en palabras. No tengo problema, Yesenia. No tengo problema, Yesenia. Para mí era redactado y así lo leía rápido, pero a nivel de un esquema no tengo ningún problema que ustedes lo hagan. Si es ahí, ahí. No, siéntanse libres para hacerlo. Ya, si es que nos va a alcanzar el espacio también. Ya, no hay problema. Zaira, díganme. Sí, profe, disculpe, era una pregunta porque el día de ayer teníamos como actividad un foro y no sé si foro, o sea, no estaba programado porque salió de la nada y ya cuando estábamos pendientes de eso, el foro, no, el foro, a ver, el foro es el último trabajo que tienen que desarrollar. No les había comentado nada de este trabajo. Entonces, a ver, este foro se trata de un video que está subido y que van a tener que pronunciarse en una participación del grupo de 5 personas en cuanto a el contenido del video que observan sobre la pandemia y el impacto ambiental. ¿Sí? Esta participación yo quisiera que revisen las instrucciones que doy ahí. ¿Sí? Esta es una participación, como les digo, grupal, donde van a tener que abstraer las ideas, analizarlas y poner algunos criterios. Yo no quiero que resuman lo que está en el contenido. Yo ya sé lo que dice, cuál es el mensaje de este video.
Lo importante es saber cuáles son sus análisis críticos, sus opiniones, sus argumentos al respecto de algunos elementos cercanos a la situación del impacto ambiental y también en relación a la pandemia. Una serie de opiniones y puntos de vista que quiero ver en esa participación del foro, porque el foro tiene ese enfoque, saber qué piensan. Para lo cual les voy a solicitar que vean la rúbrica que incorporé, para que sepan qué es o cómo deben desarrollar para poder obtener también una buena calificación en este foro. ¿Sí? Este foro debe tener una cantidad de 15 hasta 20 líneas. Y ese será el pronunciamiento. Una sola persona subirá este foro en representación de las demás, que será siempre la líder de cada uno de los grupos. ¿De acuerdo? Gracias. Ya. Yo creo que han hecho otros foros anteriormente. Este es un foro más, ya saben qué dinámica tiene una actividad como esta. Revisen, como les digo, la rúbrica. Cuando ustedes vayan a la rúbrica, abren el foro y van a un lugar que dice ver revisión o ver calificación, algo así está. Abren y se darán cuenta qué es lo que solicito. Ahí está el puntaje que les voy a colocar. Este es un trabajo que deberán presentar el domingo 21 de marzo. Hasta el domingo 21 de marzo. ¿De acuerdo? Ya, ¿alguna inquietud más, por favor? En la cartografía, la caracterización se debe hacer la caracterización de las categorías o en sí del tema en general. ¿Cómo ustedes aprendieron a hacer las caracterización, el eje de caracterización en la cartografía? ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo aprendieron a elaborarlo? ¿De qué se trata? En COE nos hicieron, digamos, primero poner del concepto, la noción pienso que vendría a ser como la definición de eso, la categoría en qué se divide el concepto y la caracterización vendría a poner características de cada categoría. No. A ver, para que, está bien, a lo mejor se interpretó inadecuadamente el esquema, en el caso de ustedes me refiero. A ver, lo que usted me dice de noción, de acuerdo. Con lo que me dice de categoría, entiendan bien que cuando hacemos referencia al eje categorial, es aquel concepto de supraordinación, es decir, un concepto mayor, ¿sí? Donde se encuentra o donde podemos encontrar el concepto central, en este caso de estrategia biocentrista, ¿de acuerdo? Es el concepto madre de ella, si lo quieren ver. Ese también tendrá que ser definido en sus propias palabras. Para eso utilicen el documento del buen vivir como alternativa al desarrollo. En cuanto a la caracterización, tienen que ser las características del concepto central. ¿Qué estamos tratando en cuanto al concepto central? La estrategia biocentrista. Entonces será alrededor de este concepto. ¿De acuerdo? Sí, y también con la vinculación, o sea, yo tenía pensado vincularlo con algunas leyes o algunas otras cosas que no estén en el archivo o... Claro que sí, no, desde luego. Este documento a ustedes les puede servir en el 95% del trabajo. Pero si ustedes también quieren utilizar otra fuente bibliográfica en la que se apoyen tranquilamente, con mucho gusto. Ya, profe, y también en la subdivisión podríamos tendríamos que aquí sí dividir al tema, ¿verdad? ¿Qué se divide y qué consta nomás? Sí, ahora, ustedes subdividen al tema en cuanto a qué criterio. Ustedes pueden utilizar muchos o algunos criterios para subdividir este tema, pero hay uno principal y ustedes lo tienen ahí. El criterio que van a utilizar es el criterio de políticas y medidas, por ejemplo, que lo tienen tranquilamente en el libro.
¿De acuerdo? Dayana, ¿de acuerdo? Sí, sí, profe. Entonces sería de políticas y medidas sobre el biocentrismo y de ahí dividirlas. Claro, porque si hay Ya. más división, pues sí ejerce. Lo que sí les pido es que por favor simplifiquen todo. No vayan a transferir ningún concepto de libro. Para eso tienen que procesarlo, porque de eso se trata el trabajo. De hecho, siempre este tipo de esquemas lo que nos permiten es conocer más o recordar más de qué se trata un concepto. Para eso nos sirven los esquemas. Para mí este es un trabajo más bien memorístico, ¿sí? Sí, algo de comprensión, claro que sí, porque en este caso usted va a abstraer las características, porque si ve el libro, no están las características del biocentrismo, pero sí tiene que abstraerlas sobre la base de lo que lee. Entonces, a lo mejor yo puedo deducir que una de las características es que la estrategia biocentrista es de aplicación universal. Esta es una característica. Ahora tengo que procesar de qué se trata, por qué considero que tiene esta característica universal. Y lo proceso. No solamente voy a detallar, no solamente voy a enlistar las características. Recuerden eso, por favor. Bien, ¿alguna pregunta más? Buenos días, profe. Bueno. Tengo una pregunta acerca del eje de diferenciación. Aquí debemos guiarnos principalmente con la clasificación y comparar estas dos, o sea, una característica general que diferencie a la categoría. La diferenciación está relacionada con conceptos parecidos. Por ejemplo, ¿sí me escuchan, por favor? Ya. A ver, Sí. voy a terminar con esta última pregunta. Con conceptos parecidos. Por ejemplo, la estrategia biocentrista es esto, una estrategia. Así que la voy a diferenciar con otra estrategia que no tenga este mismo enfoque ambiental. Esa ya es una diferenciación. Ahora, ¿dónde buscar estas estrategias? Hay algunas y las pueden ubicar. Estrategias a lo mejor para el transporte, estrategias en educación, ahí ya notamos diferenciaciones, pero están al mismo nivel de estrategia, pero en cambio se diferencian de las otras por los enfoques que tienen. ¿De acuerdo, Carla? Y esas sí las puedo encontrar en otras bibliografías, en otros lugares. Porque la estrategia biocentrista está enmarcada con un propósito específico. Cuando habla del reconocimiento intrínseco de la naturaleza, del uso de la naturaleza y de los cambios de la naturaleza, ¿verdad? Ahora Sí, busque profe, otro sino que tipo de en el estrategia. documento hay full subdivisiones, entonces por eso decía si debemos comparar en el eje de diferenciación guiándonos en el eje categorial. A ver, las subdivisiones, ¿dónde encuentra tantas? Si hablamos de la estrategia biocentrista, que yo recuerde, hay políticas, se dividen en políticas y se dividen en medidas. ¿Les parece Entonces esas dos comparo. No sé, cuando usted me dice esas dos comparo, eso es lo que no entiendo. Cuando usted hace una comparación, O sea, Carla, verá, cuando usted hace, verá que hay dos ejes, el concepto de relación y el concepto en este caso, ¿cómo le llaman ustedes? De exclusión. Uno de relación y con qué no se parece, con qué sí se parece y con qué no se parece. Eso es lo que tienen que buscar. Y luego usted habla de la subdivisión, en cambio ya me incorpora otro concepto más. Cuando hablamos de la subdivisión, en cambio estoy hablando de ese mismo concepto. Cuando ustedes ponen la cartografía y en la cartografía colocan el concepto central, está en el medio, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Por qué está en el medio? Porque es de ella de la que van a tratar. A ella es la que van a hacer referencia. Por lo tanto, saco el eje de la caracterización, saco el eje de la noción sobre ella, saco el eje de la subdivisión, con qué no se parece, con qué sí se parece, y ejemplos alrededor de ese concepto. Así es como se entiende básicamente una cartografía conceptual.
Las preguntas que ustedes encuentran ahí son preguntas orientadoras. No quiero que ustedes contesten esas preguntas, sino que les van a orientar a cómo elaborar esa categoría. Tomemos en cuenta que ustedes ya saben cómo hacerla, sino que lo han hecho en forma circular. Ahora, en lugar de hacerlo en forma circular, lo que quiero es que lo hagan de manera redactada. ¿De acuerdo, Carla? Sí, profe, muchas gracias. Ya, Carla. Bien, me despido, jóvenes, que pasen bien. Nos vemos en la próxima semana. Gracias, profe. Hasta luego a ustedes.